Como decían nuestros precursores en los medios de comunicación, los locutores que venían del siglo XIX, del siglo XX, y como si todo esto fuera poco, ¿se acuerdan de aquella muletilla? Tenemos aquí al doctor Carlos Sánchez Berzaín con el tema latinoamericano, pero específicamente lo que está ocurriendo en Bolivia, su país de origen, en Colombia, el nuevo resurgimiento de Lula da Silva. Pero vamos primero con lo que está pasando en Bolivia, que hace días no hablamos de ese país tan querido y tan importante. Han arrestado al gobernador de Santa Cruz, un verdadero líder político, y Luis Fernando Camacho, y dicen que lo están sometiendo a torturas. Bueno, lo han secuestrado porque ha sido un operativo cuyos ejecutores seguramente son agentes cubano-venezolanos encapuchados. Lo han sacado de su sede, que es Santa Cruz, y lo han llevado en un operativo de secuestro a La Paz, donde un juez del régimen ha ordenado su detención preventiva y está en la cárcel de alta seguridad a 4.000 metros de altura, que fue construida para los criminales más peligrosos. Sin embargo, hay que recalcar que el gobernador de Santa Cruz es el preso político número 194 y que después de él ya han tomado como una decena más. O sea, antes de Camacho estuvo presa y está presa política la expresidenta Áñez, el alto mando militar de ese tiempo, la Juventud Cochala, el candidato a la vicepresidencia de Camacho, que era el presidente del Comité Cívico de Potosí. ¿Pero por qué arrestan a Camacho? Porque la reacción ha sido adversa al gobierno de La Paz. Potosí se está uniendo en las últimas horas a Santa Cruz. Lo arrestan con la narrativa falsificada de que el año 2019, cuando Evo Morales renunció, eso fue golpe de Estado. Este es el famoso caso Golpe por el que ya está condenada la expresidenta Áñez. O sea, esto es castrochavismo puro y duro, ejecutado por un gobierno dictatorial, que además está acostumbrado a hacer esto. El año 2008, cuando Evo Morales imponía su Estado plurinacional, de la misma manera capturó al gobernador de Pando, el señor Leopoldo Fernández, y lo tuvo preso hasta el año 2019. O sea, estos son terrorismo de Estado, que quiere decir infundir con actos de gobierno, con crímenes cometidos desde el gobierno, miedo a la población para que de esa manera hayan conductas de sometimiento. Igualito que en Cuba después del 11 de julio, igualito que todos los presos políticos en Nicaragua y que la tortura y los presos políticos de Venezuela. No es diferente. Ahora, hay una reacción popular muy grande, que es creciente y que es resistencia civil, mientras la oposición de Bolivia cumple un papel cuasi funcional o funcional diciendo que hay que garantizarle el debido proceso, que son excesos policiales, que es un problema de justicia. No, señores, es un problema de dictadura, porque en Bolivia depende de la dictadura, el poder judicial, la policía, todos los atropellos que están cometiendo son responsabilidad de la dictadura y además son patente cubano-venezolano. Ahora bien, en Colombia se complica la situación para Gustavo Petro, ¿cree usted? Cuando el 31 de diciembre, algunos dicen que bajo los efectos de libaciones de bebidas espirituosas, dijo que había llegado a un acuerdo para la paz total con el ELN. Horas después, el ELN o días después, dice que no es cierto de ese acuerdo y el gobierno convoca una conferencia de prensa en el día de hoy donde rompe cualquier tipo de acuerdo o de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. El problema es que el ELN es una organización criminal. Es una organización criminal guerrillera, asesina y narcotraficante, que durante el gobierno del presidente Duque tuvo a sus jefes protegidos por la dictadura de La Habana, que es la creadora de los ejércitos de liberación nacional en Colombia, en el Perú, en Bolivia. Han habido ejércitos de liberación nacional por toda América Latina. Entonces llega Petro y plantea una solución de paz con ellos. Eso es visto como una de las acciones del candidato pro-castrochavista que es Petro, y lleva adelante esta ilusión de negociar con el crimen organizado para convertir el crimen organizado en política, como hizo el presidente Santos con las FARC. Secuestradores, violadores, narcotraficantes están en el Congreso y son políticos, hoy día no son criminales. Pero hay un pequeño detalle. El ELN quiere negociar, pero no quiere suspender sus actos criminales de agresión. Entonces, la institucionalidad colombiana obliga al gobierno de Petro a suspender esa negociación. No puede haber un mecanismo en el cual, negociando con el crimen organizado quiera seguir cometiendo crímenes, agresiones, secuestros, narcotráfico, mientras negocie con el gobierno. Ahora bien, en medio de todo esto,
llega Luis Ignacio Lula da Silva al poder, hay una reunión de la CELAC o del CELAC en Buenos Aires, donde se piensa sustituir a la OEA por el CELAC, sin la presencia de Canadá y de Estados Unidos. Bueno, lo que yo creo que está trabajando el socialismo del siglo XXI y ahora con la llegada de Lula al poder, es darle un golpe al secretario general de la OEA. Y si eso les falla, entonces amenazar con este tema de la CELAC, que no funciona. La Organización de Estados Americanos tiene una institucionalidad muy fuerte y lo que ellos tienen es un secretario general que ha cumplido en términos de principios y de defensa de la libertad y la democracia, por lo menos los enunciados y los principios de la Carta Democrática Interamericana. No es el sometido de los 10 años de la administración insulsa en la OEA. Entonces lo tienen en la mira, porque así es Almagro el que ha dicho que Cuba es una dictadura jinetera, el que ha hecho no uno, sino varios informes señalando a Venezuela como dictadura, el que censura la dictadura de Nicaragua y el que certifica el fraude electoral de Evo Morales el 2019. Quieren su cabeza. Y para eso la CELAC es un juego de presión para tratar de obligar a Estados Unidos y Canadá a prescindir de Almagro, a quitarle el piso a Almagro y tomar de parte del castrochavismo la Organización de Estados Americanos. La CELAC no sirve para nada. Este es el proceso de conspiración contra el secretario general. En medio de todo esto, el origen político y de asesoría de todas esas dictaduras, que es La Habana, está en una profunda crisis. El dueño. El dueño, pero está en una profunda crisis, sí, que muchos consideran terminal e irreversible. Bueno, el tema es que La Habana ya debió haber caído. Este año esa dictadura ha cumplido 64 años. Pero los líderes democráticos de las Américas y el mundo no están cumpliendo su obligación de hacer respetar el ordenamiento jurídico internacional. La Habana es la organización más antigua de crimen organizado, comete delitos de lesa humanidad desde hace 64 años y tiene impunidad. Fidel Castro ha muerto en la impunidad. Y los líderes del mundo, en lugar de ayudar a la resistencia civil cubana, que lo único que necesita son sanciones inhabilitantes, sanciones efectivas y el cumplimiento desde la Carta de las Naciones Unidas, pasando por lo que es el Estatuto de Roma y terminando con lo que es la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional, incluyendo la Carta Democrática Interamericana, lo que hacen los gobiernos es dictar medidas políticas para sostener al régimen de La Habana, tratando a ese grupo de delincuentes que están afectando la democracia y la paz en todas las Américas y en parte del mundo como si fueran dignatarios de Estado. No pueden ser que los dictadores tengan condición de inmunidad soberana y tengan condición de jefes de Estado protegidos por todos los privilegios que tienen los presidentes democráticos. Perú amaneció hoy, miércoles, con un paro nacional promovido por diferentes organizaciones. Hay bloqueos de carreteras para echar a Boluarte del poder. Bueno, eso es en el Cusco y en Puno, que es la zona limítrofe con Bolivia. Esa es la operación del castrochavismo liderado por Evo Morales en esa zona, tratando de desestabilizar al gobierno del Perú para imponer el mismo mensaje que han impuesto el 2019. Todo el mundo ha visto que Castillo dio un golpe de Estado y que fue destituido. Están diciendo que él es víctima del golpe de Estado para repetir la narrativa falsificada de Bolivia, donde Evo Morales, falsificador, fraudulento y renunciante, resulta ser la víctima de un fraude, de un golpe de Estado que nunca existió. De perseguidor en perseguido. Están en esa dinámica y el Perú es hoy día su zona de operación, con la operación directa desde Bolivia al Cusco y a Puno. Regresamos de inmediato.